Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Clear Bell basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Cómo estás, Claire? Bell susurró tan bajo que solo los cuerpos apretados en ese rincón podían oír. Estoy bien, con solo salir de aquí me basta. Respuesta corta. No hay descripción de lo destructivo que fue el aislamiento. Como cada día ahí me chupaba hasta la última gota de voluntad de vivir. Sigo cuidando las rosas que plantamos, todavía no han crecido. Tenemos que esperar un poco más. Claire emitió un sonido entre risas y suspiros, apenas moviendo los labios. Sus ojos, ya adaptados a la oscuridad, ahora podían distinguir la figura de la persona a su lado. Gracias. ¿Pero qué hay de ti? ¿Te has estado cuidando también? No sirve de nada solo cuidar las rosas, ¿sabes? Belle soltó una risa ahogada, quizás por instinto o por la corta distancia. Entre ellas se dejaba ver incluso miradas furtivas. Ella giró la cabeza. Sus ojos conocía a Claire en la oscuridad. Y aunque la mala visión de Claire en la penumbra sirvió como coartada, impidiéndole notar el rubor en el rostro de Belle, ella se encontró completamente desarmada ante esa presencia. Belle se inclinó hacia adelante, como si la distancia ya pequeña entre ellas era todavía demasiado grande. Por supuesto que me cuido. Tengo miedo de que salgas y no me encuentres aquí. Claire sonrió en la oscuridad, su rostro tan cerca que Belle podía sentir el calor de su aliento. Solo hay una manera de que no te encuentre aquí, el día que cumplas tu condena. Las palabras sonaban como un sueño lejano, casi imposible en el mundo real, pero el hecho que Claire dijera eso significaba que realmente lo creía. En esa prisión, la mayoría de las mujeres cumplían condenas de hasta 5 años a menos que fueran acusadas de asesinato. Caso como el de Claire, que enfrentaba una sentencia de 13 años, tiempo suficiente para hacerle perder todo lo que tenía ahí afuera, pero la sociedad, tal vez incluso una vida, la frase no sería suficiente, pero para Claire, 13 años fueron demasiados, demasiado tiempo para esperar, demasiado tiempo para amar, demasiado tiempo para vivir. No perderé tantas cosas. No veré a mi hermana entrar a la universidad de sus sueños, ni graduarse, ni forjar una carrera, y yo seguiré aquí. Pero ahora, un nuevo arrepentimiento martillaba en el pecho de Claire. Cuando Belle cumpla su condena y salga, seguiré encerrada durante años, años hasta que nos volvamos a ver. ¿Fue eso una declaración de amor sin decir te amo? Claire se quedó sin aliento en la oscuridad. ¿Qué? No, o sea, no es así, pero... Sorprendida por la provocación, Claire estaba tan desconcertada que Belle no pudo evitar sonreír de nuevo, lo cual vio perfectamente, incluso en la oscuridad, en ese espacio que ya no podía llamarse distancia. ¿Estás coqueteando conmigo? Belle susurró, tan bajo que las palabras casi se perdieron en el aire. Primero, para que los guardias que patrullaban no oyeran. En segundo lugar, y esto era más probable porque provenía de la astuta campana, un susurro en esta oscuridad tenía el poder de acelerar el ritmo cardíaco de cualquiera que lo oyera. Claire se atragantó. Pensé que te gustaban los hombres y lo hago, pero eso no significa que no puedan gustarme otros géneros también. ¿Te refieres a bisexual? Claire repitió el término que había escuchado antes, tratando de entenderlo. Mel negó con la cabeza, pero Claire ya no podía ver el movimiento en el oscuro, con una sonrisa apenas perceptible curvando sus labios mientras bajaba la mirada. Bell susurró, pansexual, no bisexual. Para los bisexuales el género importa, hombre o mujer, pero para mí hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado.
Cuando me gusta a alguien, el género no es un factor. Puede ser hombre, mujer, no binario. Si la conexión existe, eso es lo que importa. No es confusión ni ese cliché de amor sin género. Es simplemente. Bill respiró profundamente y sus ojos se encontraron con los de Claire en la oscuridad. Es solo alguien que me hace sentir algo especial y ese alguien muy bien podría ser tú. Claire se quedó quieta, procesando cada palabra. Cuando finalmente habló, su voz era más suave que alguna vez. Entonces, Tago sentía algo especial. Bell rió suavemente. El cálido sonido resonó en el pequeño espacio entre ellas. ¿Qué opinas? Entonces, me permitiré asumirlo mejor. La distancia entre sus rostros ya era mínima desde el principio. Claire podía sentir el calor del aliento de Bella acariciando su piel, mientras con movimientos lentos inclinaba su rostro hasta que la punta de su nariz afilada rozó ligeramente la de Belle, un toque tan sutil que envió escalofríos recorrer su columna. Y cuando los labios de la chica más baja se levantaron para encontrarse con los de ella en un suave beso, Claire se dio cuenta de que no era la única consumida por el deseo. Belle también estaba ahí, completa, en ese momento.